Mi madre, Graciela, solía decir que una familia es como un jardín, si lo cuidas, florece. Pero en nuestra casa, ella era la jardinera que solo regaba una flor, a mi hermana Renata, mientras a mí me dejaba secar bajo el sol, esperando que sobreviviera con las gotas que salpicaban por accidente. Esta noche, en la celebración de su cumpleaños número 50, yo era poco más que una hierba molesta en su perfecto césped. El aire en el patio trasero vibraba con risas falsas y el tintineo de copas. Había pasado una semana entera diseñando un montaje de video, una línea de tiempo emocional con fotos de mi madre desde su juventud hasta ahora, musicalizado con sus boleros favoritos. Me aseguré de que cada transición fuera perfecta, cada color corregido para evocar nostalgia. Cuando las luces se atenuaron y las primeras imágenes aparecieron en la pantalla del proyector, un silencio expectante se apoderó de los invitados. Vi una lágrima genuina rodar por la mejilla de mi madre. Por un instante, un fugaz y estúpido instante, sentí que me veía. Pero entonces, Renata, con su sincronización perfecta para el drama, se puso de pie. Llevaba un vestido rojo tan escandaloso que parecía gritar por atención. «¡Sorpresa, mami!», exclamó, con los brazos abiertos como si fuera la directora de una orquesta. «Me costó semanas, pero quería que tuvieras algo para recordar siempre cuánto te amamos». La cabeza de todos giró hacia ella. Mi padre, Horacio, le sonrió con un orgullo desbordante. Mi madre se secó la lágrima y la reemplazó con una sonrisa radiante dirigida a su hija mayor. «Oh, mi vida, es el mejor regalo que he recibido jamás». Nadie me miró. Mi nombre nunca fue mencionado. Yo, la verdadera arquitecta de ese momento, me convertí en un fantasma con una laptop en las manos. Me retiré a la periferia de la fiesta, mi papel reducido al de una mesera no remunerada. «Itzel, cariño, puedes traer más hielo», decía mi tía Bernarda. «Itzel, se acabaron las servilletas», señalaba un primo lejano. Me movía entre los grupos, recogiendo platos sucios y rellenando copas, mi existencia solo reconocida cuando se necesitaba algo. El punto de quiebre, como siempre, fue por algo trivial. Renata estaba en el centro de un círculo de tías y primas, presumiendo su nuevo vestido, una creación de diseñador que, yo sabía, se había comprado con el dinero que mi madre me había pedido prestado para una supuesta emergencia de la tubería. Yo pasaba con una botella de vino tinto, tratando de esquivar al sobrino de alguien que corría con un perro. Un empujón accidental, un desequilibrio, y una mancha roja y oscura floreció en la seda del vestido de Renata. El silencio fue instantáneo y pesado. 80 pares de ojos se clavaron en mí. La cara de Renata pasó de la sorpresa a una furia teatral. «Itzel. Y mira lo que hiciste». «Este vestido costó una fortuna», gritó, como si le hubiera arrancado un órgano vital. «Fue un accidente, Renata, lo siento», tartamudeé, buscando una servilleta, cualquier cosa. «Un accidente. Siempre eres tan torpe». «No puedes hacer nada bien», continuó, su voz subiendo de tono, asegurándose de que toda la audiencia escuchara. Mi madre se acercó rápidamente, pero no a mí. Fue directo a Renata, examinando el daño como un tasador de arte. «Tranquila, mi amor, seguro sale con algo», le susurró a Renata, antes de lanzarme una mirada que podría congelar el magma. «Ten más cuidado, Itzel. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿verdad?». Yo no era el centro de atención. Yo era el punto de impacto. El cráter que quedaba después de que un meteorito, vestido de rojo, decidiera estrellarse. Y en ese momento, bajo las luces del jardín y la mirada acusadora de toda mi familia, supe que la noche apenas comenzaba. Mientras mi madre y mi tía Bernarda llevaban a Renata adentro para intentar algún remedio de emergencia en el vestido manchado, yo me quedé paralizada en el césped. El eco de las palabras de mi madre, «siempre tienes que ser el centro de atención», rebotaba en mi cráneo. ¡Qué ironía! Mi vida entera había sido una maestría en el arte de ser invisible, de hacerme pequeña para no ocupar el espacio que, por derecho de nacimiento, parecía pertenecerle a Renata. Me retiré a un rincón oscuro del patio, cerca del viejo roble que mi abuelo Ramiro había plantado. La humillación era un sabor amargo en mi boca,
tan familiar que casi era reconfortante. Era un sabor que me transportó 14 años atrás, a mi 10º cumpleaños. Ahorré durante todo un año. Cada peso que me daban para el almuerzo, cada moneda que encontraba, cada billete que un tío me regalaba en Navidad. Todo iba a un frasco de vidrio escondido debajo de mi cama. Mi objetivo era una bicicleta color turquesa que había visto en el escaparate de una tienda local. Tenía serpentinas en los manubrios y una canasta blanca. Para mí, no era una bicicleta, era la libertad sobre ruedas. El día que finalmente tuve suficiente dinero, caminé a la tienda con mi frasco, sintiendo el peso triunfante de mi paciencia. La compré y la llevé a casa empujándola, mi corazón latiendo con un orgullo que nunca antes había sentido. Era mía. Completamente mía. Por supuesto, Renata, que entonces tenía 12 años y un talento innato para desear lo que no era suyo, la quiso al instante. Solo una vuelta, ándale, rogó. Yo, tonta e ingenua, todavía creyendo en la posibilidad de una hermandad normal, cedí. Esa vuelta se convirtió en una tarde entera. Cuando finalmente regresó, no lo hizo montada en ella, sino arrastrándola. La rueda delantera estaba torcida en un ángulo imposible, la canasta rota y una de las serpentinas arrancada. No sé qué pasó, dijo, con una indiferencia que me heló los huesos. Simplemente se cayó. Lloré. Lloré con la desesperación de una niña a la que le habían robado su primer gran logro. Fui corriendo con mis padres, esperando justicia, o al menos, consuelo. Mi padre, Horacio, ni siquiera levantó la vista del periódico. Las cosas se rompen, Itzel. Así es la vida. Mi madre, Graciela, fue peor. Abrazó a Renata, que había empezado a sollozar con lágrimas de cocodrilo. Pobrecita, se siente terrible, dijo mi madre, acariciando el cabello de mi hermana. Luego se volvió hacia mí, su rostro endurecido. ¿Ves lo que provocas? Ahora tu hermana se siente culpable. Deberías haberla dejado usarla desde el principio sin tanto alboroto. Discúlpate con ella. Me quedé boquiabierta. ¿Disculparme yo? Pero, ella la rompió, susurré, incrédula. Y tú rompiste su corazón al no compartir. Es solo un objeto, Itzel. La familia es más importante. Nunca me compraron otra bicicleta. La turquesa oxidada permaneció en el garaje durante años, un monumento a mi primera lección sobre la justicia en esa casa, no existía para mí. El objeto no importaba. Mis sentimientos no importaban. Mi esfuerzo no importaba. Lo único que importaba era que Renata nunca se sintiera culpable, que su mundo permaneciera intacto, incluso si para lograrlo tenían que destrozar el mío. Apoyada en el roble, 14 años después, sentí el mismo frío de esa injusticia. El vino en el vestido era solo la versión adulta de la bicicleta rota. La brisa nocturna me trajo de vuelta al presente, pero mi mente se negó a abandonar el museo de agravios. Si la bicicleta fue la primera sala de exhibición, la siguiente fue una galería entera dedicada a un robo mucho más íntimo, el de mi talento. Sucedió cuando tenía 18 años, justo antes de graduarme de la preparatoria. Siempre había dibujado, pintado, creado. Era la única forma en que mi voz, tan a menudo silenciada, podía gritar en colores y formas. Participé en un concurso de arte local con un cuadro que había pasado meses perfeccionando. Era un retrato de mi abuelo Ramiro, no como el anciano enfermo que recordábamos al final, sino como el hombre vibrante de las historias que me contaba, con una mirada llena de picardía y un fondo que evocaba los paisajes de su pueblo natal. Puse cada gramo de mi amor y mi pena en ese lienzo. Gané el primer lugar. La noticia me llegó en un correo electrónico una tarde de martes y sentí una oleada de validación tan pura que me dejó sin aliento. Por primera vez, un logro mío era innegable, certificado por extraños, por profesionales. No podían ignorarlo. No podían torcerlo. Ese fin de semana, durante la carne asada dominical, decidí compartir la noticia. Mi corazón latía con nerviosismo. Gané el concurso de arte de la ciudad, dije, mi voz apenas un susurro. Mi tío Damián, el hermano de mi padre,
fue el único que reaccionó con entusiasmo genuino. «Felicidades, campeona». «Sabía que lo harías», exclamó, dándome un abrazo que me reconfortó. Pero los demás, mi padre asintió con la cabeza, distraído por el fútbol en la televisión. Renata puso los ojos en blanco. Y mi madre vio una oportunidad. Renata estaba pasando por una fase difícil. Acababa de abandonar la carrera de diseño de modas después de un semestre, declarando que era poco inspiradora. Pasaba los días en pijama, quejándose de su falta de propósito mientras gastaba el dinero de mis padres. Esa noche, mi madre me llamó a su habitación. Mi cuadro ganador estaba apoyado contra la pared. «Es hermoso, hija», dijo, su voz inusualmente suave. «Tienes tanto talento. Un talento que tu hermana desearía tener». «Gracias, mamá». «Sabes», continuó, rodeando mi hombro con su brazo, «Renata está tan deprimida. Siente que no ha logrado nada. Ver que tú, su hermanita, tienes tanto éxito, la hace sentir peor». Sentí un nudo en el estómago. Sabía a dónde se dirigía esto. El periódico local quiere hacer una pequeña nota sobre el ganador. Vendrán a la casa la próxima semana. Estaba pensando, sería un gesto tan hermoso, tan generoso de tu parte, si dijéramos que el cuadro lo pintaron las dos juntas. Como un proyecto de hermanas. Le daría a Renata un impulso que necesita desesperadamente. La miré, buscando cualquier señal de que estaba bromeando. No la había. Su cara era seria, suplicante. Estaba dispuesta a devaluar mi logro más grande para darle a Renata un crédito que no merecía. Pero, yo lo pinté. Sola, logré decir. Y todos lo sabemos, cariño. Esto es solo para el público. Para la familia. Para ayudar a tu hermana. ¿No quieres ayudar a tu hermana? A veces, Itzel, el mayor talento es saber cuándo hacerse a un lado por el bien de los demás. Me quedé sin palabras. Me estaba pidiendo que no solo compartiera mi victoria, sino que la borrara, que me convirtiera en una nota a pie de página en mi propia historia. Me negué. Por primera vez, le dije que no, un no silencioso pero firme. La entrevista con el periódico nunca sucedió. Mi madre la canceló, diciendo que yo era demasiado tímida para la atención. El cuadro, mi retrato del abuelo, desapareció misteriosamente de la sala unas semanas después. Cuando pregunté por él, mi madre dijo que lo había guardado en un lugar seguro para que no se dañara. Años después, lo vi en una foto del nuevo departamento de Renata, colgado prominentemente en su sala, como si fuera suyo. Ella nunca lo reclamó verbalmente, pero su exhibición era una declaración silenciosa, una que todos en la familia entendieron y aceptaron. El mensaje era claro, incluso mi talento, mi alma plasmada en un lienzo, no me pertenecía del todo. Era un recurso familiar, disponible para ser redistribuido según las necesidades emocionales de Renata. El recuerdo del cuadro robado me dejó un sabor a ceniza en la boca. Volví a entrar a la casa, el ruido de la fiesta ahora era un zumbido irritante. Necesitaba escapar. Me dirigí a la cocina con la intención de tomar un vaso de agua y refugiarme en mi habitación. Pero allí estaba Renata, esperándome. Se había quitado el vestido manchado y ahora llevaba unos jeans y una blusa. Su cara, sin embargo, seguía roja de ira. «¿Estás contenta?», siseó en cuanto cerré la puerta del patio. «Renata, ya te pedí perdón. Fue un accidente». «Nada contigo es un accidente, Itzel. Siempre tienes que arruinarlo todo. Era la fiesta de mamá, mi vestido nuevo, y tenías que hacer tu numerito de, pobre de mí». «¿Mi numerito?». «Tú te llevaste el crédito por mi video», repliqué, mi propia ira finalmente burbujeando a la superficie después de años de represión. «Oh, por favor. Unas cuantas fotos cursis. Hice que la gente se emocionara. Tú solo apretaste un botón. Como siempre. Te escondes detrás de tu computadora porque no tienes nada interesante que decir o hacer en el mundo real». Cada palabra era un golpe calculado. Sabía exactamente dónde golpear. Mi refugio, mi arte, mi trabajo, todo reducido a nada. Nada,
paga las facturas que tú no puedes, solté, y supe que había cruzado una línea. La cara de Renata se contorsionó en una máscara de pura rabia. Al menos yo tengo una vida. Amigos. Gente a la que le importo. ¿Tú qué tienes, eh? ¿Tus clientes anónimos? ¿Tus dibujitos? Siempre arruinas todo lo mío. Eso es porque tú siempre tomas todo lo mío, grité, la frustración de la bicicleta, del cuadro, de años de ser invisible, finalmente explotando en mi voz. Fue demasiado para ella. La verdad era un espejo en el que no soportaba mirarse. En un movimiento rápido y violento, se abalanzó sobre mí. No fue una pelea. Fue un ataque. Me empujó con una fuerza que no esperaba. Perdí el equilibrio y mi costado derecho se estrelló contra el borde afilado de la barra de granito de la cocina. Escuché un crack sordo y nauseabundo. El aire salió de mis pulmones en un silbido. Un dolor agudo, blanco y cegador, explotó en mi torso. Fue tan intenso que vi estrellas. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo, incapaz de respirar, incapaz de pensar. Mi nombre es Damián, tengo 34 años, y hasta hace unas semanas, creía que mi rol en la vida era ser una red de seguridad. Una invisible, por supuesto. Una que siempre estaba ahí para atrapar a mi familia, especialmente a mi hermana Jimena, cada vez que decidían saltar al vacío sin paracaídas. Pero las redes, incluso las más fuertes, tienen un límite de elasticidad. Y el mío se rompió de la forma más silenciosa y brutal posible, con la vibración de un mensaje de WhatsApp. Eran las 7 de la tarde de un martes cualquiera en Guadalajara. El tráfico afuera era un monstruo perezoso, pero dentro de mi estudio reinaba una calma casi sagrada. Este pequeño cuarto, el único espacio de la casa que sentía verdaderamente mío, era mi santuario, rodeado del zumbido silencioso de mi computadora y el aroma a café y código. En la pantalla, no había líneas de programación, ni correos urgentes del trabajo. Lo que había era un render en 3D del departamento que estaba a punto de comprar. Mi departamento. El pináculo de una década de trabajo extra, de fines de semana sacrificados, de decirle no a incontables cenas con amigos para poder decirle sí a un futuro que estaba tallando, ladrillo a ladrillo, solo para mí. La luz anaranjada del atardecer se filtraba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor cálido y esperanzador. Fue en ese preciso instante de paz, de orgullo silencioso y solitario, que mi teléfono vibró sobre el escritorio de madera. El nombre en la pantalla era Jimena. Mi hermana. 28 años de edad y una experta con doctorado en crear huracanes en vasos de agua. Por un segundo, consideré ignorarlo. Pero el hábito, esa costumbre de ser el solucionador de problemas, era más fuerte. Abrí el mensaje, preparándome mentalmente para la crisis de la semana. Quizás se había peleado con su prometido, Héctor. Quizás había estrellado el coche. Quizás había gastado el dinero de la renta en zapatos otra vez. Pero lo que leí no fue una crisis que yo pudiera resolver. Fue una ejecución. La lista de invitados ya está cerrada, hermanito. Tuvimos que recortar a mucha gente, espero que entiendas. Eso era todo. Ni un lo siento, ni una llamada, ni un emoji de carita triste. Solo una frase corta, impersonal, redactada con la frialdad de quien cancela una cita con el dentista. Sentí como el calor del atardecer se desvanecía, reemplazado por un frío que me nació en la boca del estómago y se extendió como hielo líquido por mis venas. Miré de nuevo el render del departamento en mi pantalla, con sus espacios abiertos y su balcón soñado, y de repente, se sintió como un chiste cruel y elaborado. ¿Para qué construía un futuro sólido, si mi propia familia me trataba como si yo no tuviera un lugar en su presente? Marqué el número de mi madre, Luisa. Necesitaba escuchar una explicación, una que tuviera sentido, que me dijera que todo era un terrible malentendido. Contestó al segundo tono, con esa voz falsamente alegre que usaba como escudo cuando sabía que algo andaba terriblemente mal. Damián. Hijo. Qué milagro que llamas, justo pensaba en ti. Una mentira tan obvia que casi pude verla formarse. Mamá, dije, mi propia voz sonando extraña en mis oídos, plana, sin emoción.
Acabo de recibir un mensaje de Jimena. Dice que no estoy invitado a la boda. ¿Qué está pasando? Hubo una pausa. Pude escucharla tomar aire y luego soltarlo en un largo suspiro, un sonido que conocía demasiado bien. Era el suspiro de aquí vamos de nuevo, el preludio a una excusa diseñada para proteger a Jimena y apelar a mi interminable paciencia. Ay, hijo, no exageres, comenzó, su tono cambiando de alegre a condescendiente en un parpadeo. Eres familia, tienes que entender a tu hermana. El presupuesto está muy apretado. Una boda es carísima hoy en día, y Héctor y ella están haciendo un gran esfuerzo para tener el día de sus sueños. Presupuesto apretado, repetí, y la incredulidad le dio un filo amargo a mi voz. El frío en mi estómago se convirtió en una bola de hielo denso y doloroso. Mamá, ¿es en serio? ¿Después de todo lo que he hecho? Precisamente por eso, Damián, su voz se afiló, convirtiéndose en el arma de manipulación experta que tan bien sabía usar. Porque eres su hermano. Porque tú eres el fuerte, el que siempre entiende, el que no necesita estas cosas. No es un ataque personal, es solo logística. Alguien tenía que ceder. Alguien tenía que ceder. Y ese alguien, como siempre, como estaba escrito en el contrato no firmado de nuestra dinámica familiar, era yo. El pilar invisible. El que nunca pedía nada, y por lo tanto, el primero en ser sacrificado en el altar de los caprichos de Jimena. Colgué el teléfono sin despedirme. La habitación estaba casi a oscuras, pero yo veía con una claridad aterradora. La red de seguridad se había roto. Y yo no estaba dispuesto a repararla nunca más. Para entender la profundidad de esa herida, de esa traición, tenemos que retroceder 6 meses. El recuerdo no es una imagen borrosa, está grabado en mi memoria con el fuego de la humillación y el ácido del arrepentimiento. Era un sábado por la noche. Yo estaba a punto de salir con unos amigos, un evento tan raro en mi calendario que casi merecía ser declarado festivo. Me estaba atando las agujetas de los zapatos cuando mi teléfono sonó. Era Jimena, y su voz no era una voz, era un torrente de pánico y lágrimas que se derramaba a través del altavoz. Damián, tienes que ayudarme. Estoy arruinada. Te lo juro, mi vida se acabó. Y me van a demandar. Su boutique de influence, un proyecto vanidoso que había montado con el dinero de un préstamo que mis padres, en un acto de ceguera voluntaria, confirmaron, se había ido a pique. No por la mala suerte de un mercado competitivo, sino por su absoluta incompetencia y su adicción a gastar en branding, es decir, en ella misma, en lugar de en producto. Había acumulado una deuda con proveedores que ascendía a una cifra que me heló la sangre y me hizo sentarme de golpe en la cama, 250,000 pesos mexicanos. Conduje hasta la casa de mis padres sintiendo un nudo de fatalidad en el estómago. La encontré en la sala, un desastre andante con el rímel corrido y temblando como una hoja. Mi madre, Luisa, caminaba de un lado a otro, retorciéndose las manos en una actuación digna de un Oscar al drama. Mi padre, como de costumbre en tiempos de crisis, miraba al suelo, ausente, como si estudiando el patrón de la alfombra pudiera encontrar una salida de emergencia. Hice todo lo que pude, sollozaba Jimena, una mentira tan descarada que me ofendió la inteligencia. El mercado es muy difícil, la gente no valora la calidad, todos me robaron las ideas. Pero yo sabía la verdad. La había visto desfilar en sus historias de Instagram durante meses, viajes a la playa para buscar inspiración creativa, cenas en los restaurantes más caros de la ciudad para hacer networking. Bolsas de diseñador que eran absolutamente necesarias para la imagen de la marca. Había construido un castillo de naipes con el dinero de otros y ahora, con la primera brisa, se había derrumbado. La conversación que siguió fue un manual de manipulación emocional de nivel experto. Mi madre me llevó a la cocina, lejos de los sollozos de Jimena, y me acorraló junto al refrigerador. Damián, por favor. Eres su única esperanza, me dijo, su voz un susurro cargado de chantaje y urgencia. No puedes dejar que tu única hermana quede en la ruina. Piensa en el apellido de la familia. Piensa en el disgusto que le darás a tu padre, con su presión alta. Miré por encima de su hombro hacia la sala. Mi padre no se había movido.
Esperé que dijera algo, que impusiera algo de lógica, que le dijera a su hija de 27 años que asumiera las consecuencias de sus actos. Pero él solo levantó la vista, sus ojos cansados encontrando los míos por un segundo en una súplica silenciosa para que yo, como siempre, resolviera el problema. Su silencio era su consentimiento, su abdicación. Mamá, es mucho dinero, argumenté, mi voz apenas un hilo, sintiéndome como un niño de nuevo. Es el enganche de mi departamento. He estado ahorrando por 10 años para eso. 10 años. Fue entonces cuando Luisa usó su arma más poderosa, la que nunca fallaba. Se acercó, puso sus manos frías en mis hombros y me miró a los ojos, su mirada intensa y llena de una decepción calculada. Hijo, nosotros sacrificamos mucho para que pudieras estudiar, para que te convirtieras en el hombre exitoso que eres hoy. ¿Acaso no crees que es tu deber ahora ayudar a tu familia cuando más te necesita? Jimena no tuvo tus oportunidades, tu cabeza para los números. Y ahí estaba. La culpa. El ancla de plomo que siempre usaban para mantenerme atado a sus problemas. La idea retorcida de que mi éxito no era mío, sino una deuda perpetua que tenía que pagarles indefinidamente, con intereses emocionales. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi computadora, mirando el saldo de mi cuenta de ahorros. El número parpadeaba en la pantalla. Cada peso en esa cifra representaba una noche de desvelo, un proyecto freelance extra, un no a un gusto personal, a un viaje, a un respiro. Era mi futuro, mi independencia, mi escape. Miré una foto que tenía en mi escritorio, una de mis padres y yo el día de mi graduación de la universidad. Se veían tan orgullosos. Tan esperanzados. Y me odié por lo que estaba a punto de hacer, porque sentía que los estaba decepcionando si no lo hacía. Con un nudo en la garganta y un temblor de rabia impotente en los dedos, abrí el portal del banco. Ingresé el número de cuenta del principal acreedor de Jimena. Escribí la cifra, 250.000.0. Dudé por un instante. Era un precipicio. Saltar significaba posponer mis sueños, quizás por años. No saltar significaba la guerra familiar, ser etiquetado como el hijo egoísta, el hermano desalmado. Hice clic en confirmar. La pantalla mostró una palomita verde. Transacción exitosa. Mi cuenta de ahorros, mi década de sacrificios, se había reducido a casi nada en un instante. Sentí un vacío tan grande en el pecho que me dobló físicamente sobre el escritorio. No fue alivio. Fue la amarga y metálica sensación de haberme traicionado a mí mismo de la peor manera posible. Al día siguiente, Jimena me envió un mensaje de texto. Ni siquiera una llamada. Un texto, gracias hermanito. Eres el mejor. Te debo una. Nunca me pagó. Ni en dinero, ni en gratitud, ni en respeto. 6 meses después, esa deuda que yo pagué con los ladrillos de mi futuro, fue olvidada tan convenientemente que ni siquiera me alcanzó para comprar un triste y solitario asiento en su boda. Esa deuda de $250,000 era la herida más grande y purulenta, pero mi cuerpo emocional estaba cubierto de cicatrices más pequeñas, producto de una vida entera de ser el hermano responsable. Mi mente era un museo de agravios no reclamados, cada uno un recordatorio polvoriento de mi papel predefinido en esa familia. Recuerdo vívidamente un verano, hace unos 4 años. Mis amigos de la universidad y yo habíamos planeado un viaje por carretera a la Huasteca Potosina durante meses. Era nuestro gran reencuentro. Teníamos las reservaciones en cabañas rústicas, el coche listo, la playlist de rock de los 90 preparada, la emoción a flor de piel. La noche antes de partir, con mi maleta ya hecha junto a la puerta, mi teléfono sonó. Era Jimena, llorando de esa forma tan particular que usaba cuando la frustración, y no la tristeza, la abrumaba. Había tenido una pelea monumental con su novio de turno y él la había dejado plantada, no tenía cómo llegar a un festival de música en Tequesquitengo al que ya le había prometido a sus amigas que iría. Por favor, Damián, me van a odiar si no voy, suplicaba, su voz llena de un pánico fabricado. Es solo un fin de semana, tú puedes ir a tu viaje después. No seas así. Mi madre, por supuesto, que escuchó la llamada, intervino como un referí parcial.
No seas malito, hijo. Sus amigas cuentan con ella. La amistad es muy importante para una mujer. Ya habrá otros viajes para ti, tú eres más adaptable. Y así, cancelé mi viaje. Escuché la decepción en la voz de mis amigos, una mezcla de comprensión y lástima que me dolió más que su enojo. Pasé ese fin de semana conduciendo 4 horas de ida y 4 de vuelta, escuchando reggaetón a todo volumen en el coche de Jimena, para que ella pudiera subir fotos a Instagram con una corona de flores en la cabeza y el hashtag #BestLife. Nadie me dio las gracias. Nadie me preguntó por el viaje que había perdido, por las cascadas que no vi. Simplemente se asumió que yo lo haría. Porque yo era Damián, el que siempre resuelve, el que no tiene necesidades propias. Luego estaba el incidente del alquiler, un clásico en el repertorio de Jimena. Se había mudado a un departamento súper mono en la colonia americana, una zona de moda que claramente no podía pagar. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era el arrendador, un hombre de voz severa. Jimena llevaba 3 meses de retraso en el pago y estaba a punto de iniciar un proceso de desalojo. Cuando la confronté, admitió con una ligereza que me enfureció que se había gastado el dinero en un viaje súper necesario a Tulum con sus amigas. Era para mi salud mental, Damián. Lo necesitaba. El estrés me estaba matando. Terminé pagando esos 3 meses de renta, más los recargos por mora, para evitar que la desalojaran y que el problema escalara a mis padres. El olor a humedad y a incienso barato de su departamento se me quedó impregnado en la ropa. Ella prometió pagarme en cuanto pudiera, una frase que en su diccionario significaba nunca. Todavía estoy esperando. Pero quizás la cicatriz que más me dolía, por sutil y silenciosa que fuera, fue la de mi último cumpleaños. Cumplía 33 años. No esperaba una gran fiesta, nunca lo hacía. Pero sí esperaba, quizás ingenuamente, una llamada, un mensaje de texto. Algo. El día pasó en un silencio absoluto por parte de mi familia. Ni una felicitación de Jimena, ni de mi madre. Por la noche, con un café recalentado como única celebración, entré a Facebook y vi por qué. Estaban ocupadas organizando una elaborada predespedida de soltera para Jimena, quien se había comprometido apenas una semana antes. Las fotos mostraban a mi madre y a mi hermana brindando con copas de champaña rosada, sonriendo a la cámara, rodeadas de amigas, globos y regalos, mientras mi cumpleaños se desvanecía en el olvido como un fantasma. Cuando le mencioné a mi madre al día siguiente, con un nudo en la garganta, que había sido mi cumpleaños, su respuesta fue un golpe helado y preciso: «Ay, hijo, con tanto ajetreo de la boda se me pasó por completo». Pero bueno, tú ya estás grande, no te importan esas cosas, ¿verdad? Eres más maduro. No, no me importan esas cosas. Me importa ser visto. Me importa sentir que existo más allá de mi utilidad. Cada uno de esos recuerdos era un eslabón en la cadena invisible que me ataba a ellos. Una cadena forjada con mi propia paciencia, mi propio silencio, y mi propia y estúpida esperanza de que algún día, milagrosamente, se darían cuenta. Pero ese día nunca llegó. En su lugar, llegó un mensaje de texto que, finalmente, me dio la fuerza para romper esa cadena para siempre. Después de la llamada con mi madre, me quedé sentado en la oscuridad de mi estudio por lo que pareció una eternidad. El resentimiento no era un veneno, era un ácido espeso que me subía por la garganta, quemándolo todo. ¿Presupuesto apretado? La frase resonaba en mi cabeza, una y otra vez, burlándose de mis sacrificios, de mi estupidez. Con un movimiento casi autómata, como un robot siguiendo una directiva final, abrí mi laptop y entré a Instagram. No tuve que buscar mucho. El perfil de Jimena era un monumento a la opulencia, un templo dedicado a la apariencia. Allí estaba, una foto de ella, de hace apenas 2 días, en una boutique exclusiva del centro comercial Andares, sosteniendo un vestido de novia que gritaba caro desde cada costura de encaje. La leyenda: dije que sí al vestido de mis sueños. Gracias a la mejor mami del mundo por hacerlo posible. @Bride Tubi @Wedding Walls. En los comentarios, mi madre había respondido con una lluvia de corazones y un «te mereces todo y más, mi reina».
Seguí desplazándome, y cada publicación era una nueva daga que se clavaba más profundo. Un video del lugar de la recepción, un resort de lujo a orillas del lago de Chapala, con jardines impecables, un muelle privado y una alberca que parecía fundirse con el lago. Una foto de las invitaciones, impresas en papel de algodón grueso con caligrafía dorada que debió costar una fortuna. Una captura de pantalla de la confirmación de la banda en vivo, una de las más cotizadas de la ciudad. Los comentarios de sus amigas eran un coro de adulación: amiga, te vas a casar como una princesa, la boda del año, ¿qué nivel? ¿Presupuesto apretado? Esto no era una boda, era una producción de Hollywood. Una fantasía financiada, en parte, con mi futuro. Y yo, el inversionista principal de la vida de la actriz estelar, ni siquiera había recibido un boleto para la función. La ira que sentí en ese momento fue diferente a todas las anteriores. No fue caliente y explosiva. Fue fría. Calculada. Una claridad cristalina y aterradora que cortaba a través de años de niebla emocional. Me di cuenta, con una certeza que me heló los huesos, de que no me habían excluido por dinero. Me habían excluido porque podían. Porque era fácil. Porque sabían que yo, Damián el comprensivo, Damián el pilar, Damián el maduro, simplemente entendería. Se habían acostumbrado tanto a mis sacrificios que ya ni siquiera los veían como tales. Daban por sentada mi presencia y, por lo tanto, no notaron el valor de mi ausencia. Era como el aire, indispensable, pero invisible. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado y remendado por años, finalmente se hizo añicos. La obligación, la culpa, la estúpida necesidad de su aprobación, todo se convirtió en polvo y se lo llevó el viento. Vi sus rostros en mi mente, no como mi madre y mi hermana, sino como lo que realmente eran, parásitos emocionales. Y yo había sido el anfitrión durante demasiado tiempo. Volví a abrir el navegador. Cerré la pestaña de Instagram. Cerré la pestaña del render de mi departamento soñado. Abrí una nueva y escribí en la barra de búsqueda, con dedos firmes, mejores resorts, todo incluido de lujo en Los Cabos. Los Cabos. El destino que Jimena siempre mencionaba en sus delirios de grandeza. Cuando sea rica y famosa, mi primer viaje será a las ventanas al paraíso, solía decir. O quizás al Waldorf Astoria, necesito fotos para mi feed. Una sonrisa torcida, amarga pero liberadora, se dibujó en mi rostro. Era la primera sonrisa genuina que tenía en horas. Navegué por los sitios web, ignorando las opciones económicas. Fui directamente a las suites presidenciales, a los paquetes premium, a las experiencias exclusivas. Encontré una suite en un resort espectacular. Tenía una piscina de inmersión privada en el balcón, vista directa al arco, servicio de mayordomo 24 horas y acceso a un spa de clase mundial. Era obscenamente caro. Costaría una parte significativa de lo que me quedaba en la cuenta de ahorros. Era una locura. Era perfecto. Y lo reservé. Pagué la estancia de una semana completa, coincidiendo perfectamente con la semana de la boda de Jimena. Pagué el vuelo en primera clase. Pagué el transporte privado desde el aeropuerto en una Escalade negra. Cada clic del mouse no se sentía como un gasto, sino como una inversión. Una inversión en mí mismo. En mi cordura. En mi libertad. No era un acto impulsivo de ira. Era una declaración de independencia. Una ejecución, igual de fría y calculada que la que ellos me habían propinado. Si iba a ser excluido de su celebración, entonces yo celebraría mi propia exclusión. Y lo haría en el mismísimo paraíso con el que ellos solo podían soñar. Apagué la laptop. La decisión estaba tomada. El viejo Damián, el que siempre cedía, acababa de morir. Y yo estaba a punto de asistir a su funeral en la playa. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. No había dormido mucho, pero no me sentía cansado. Me sentía eléctrico. Había una nueva determinación en mis movimientos, una eficiencia que nacía de la certeza. Me preparé un café, fuerte y negro, y me senté de nuevo frente a la laptop.
La luz azulada de la pantalla iluminaba la cocina silenciosa, que pronto dejaría de ser mía. El proceso de finalizar los detalles de mi viaje fue metódico, casi quirúrgico. Repasé cada opción del paquete VIP Experience que ofrecía el hotel como un general planeando una invasión. Masaje de tejido profundo o de piedras calientes. Elegí ambos, uno para el día de mi llegada, para deshacerme de la tensión acumulada de 34 años, y otro para el día de la boda de Jimena, para celebrar mi paz. ¿Cena privada en la playa o clase de cocina con el chef ejecutivo? Marqué la cena en la playa. Imaginé la escena, yo solo, con los pies en la arena, una langosta en mi plato y el sonido de las olas como única compañía, mientras a cientos de kilómetros de distancia. Ellos estarían inmersos en su drama predecible y estridente. Pagué todo con la tarjeta de crédito que había destinado para los electrodomésticos de mi nuevo departamento. La ironía era deliciosa, casi poética. El dinero que iba a hacer para una lavadora y un refrigerador ahora estaba financiando mi emancipación. Cada peso gastado se sentía como un ladrillo que quitaba del muro de mi propia prisión autoimpuesta. Luego, abrí mi correo del trabajo. Con la misma frialdad, redacté un email para mi jefe. Estimado Roberto, escribí. Por medio de la presente, solicito una semana de vacaciones, con efecto a partir del próximo lunes. Se debe a una emergencia familiar ineludible. Releí la última frase. Emergencia familiar ineludible. Nunca había escrito algo tan honesto. La emergencia era mi salud mental, mi alma que se ahogaba. La ineludibilidad era mi nueva resolución de hierro. Envié el correo. No hubo llamadas, ni mensajes de mi familia. El silencio de su parte era ensordecedor y, por primera vez, bienvenido. Era la prueba irrefutable de que su universo giraba tan en torno a ellos mismos que ni siquiera habían notado mi ausencia emocional. No me habían llamado para ver si estaba bien después de su cruel mensaje. No les importaba. Y esa indiferencia, que antes me habría dolido, ahora era el combustible que necesitaba. Pasé el resto de la semana en un estado de calma extraña, como la quietud en el ojo de un huracán que yo mismo había creado. Hice mi maleta. Fue un acto simbólico. Dejé en el armario toda la ropa que asociaba con mi vida anterior, los trajes, las camisas de oficina. En la maleta solo entraron prendas que representaban al hombre que quería ser, shorts de lino, camisas de algodón ligero, sandalias de cuero y 3 libros que llevaban meses mirándome con reproche desde mi buró. Metí el traje de baño más caro que encontré en la tienda. Metí unos audífonos con cancelación de ruido, un símbolo literal de mi nueva política de vida. Mientras doblaba cada prenda, sentía que estaba guardando una versión de mí mismo que no conocía, pero que estaba ansioso por descubrir. El Damián que no vivía para resolver los problemas de los demás. El Damián que elegía su propia paz. El Damián que, finalmente, iba a tomar unas putas vacaciones. Un día antes de mi vuelo, el domingo por la tarde, decidí que el silencio ya no era suficiente. Mi exclusión había sido un acto deliberado, y mi respuesta también lo sería. No iba a montar una escena, no iba a enviarles un mensaje lleno de reproches que solo les daría la satisfacción de verme herido. Mi venganza sería más sutil, más elegante. Sería pública, pero codificada, un espectáculo para quienes sabían leer entre líneas y una simple foto para los demás. Elegí el arma con cuidado. Era una foto de un viaje de trabajo a Monterrey de hacía un par de meses. Yo, sentado en la terraza de una cafetería en San Pedro Garza García, con una taza de espresso en la mano, una ligera sonrisa y la imponente silueta de la Sierra Madre de fondo. Parecía casual, despreocupado, exitoso. Le apliqué un filtro cálido que hacía que todo se viera más idílico y escribí la leyenda. A veces, tienes que crear tu propio sol. Listo para una nueva aventura. Era ambiguo. Podía significar cualquier cosa. Un nuevo proyecto, un nuevo hobby, una nueva filosofía de vida. Pero yo, y pronto ellos, sabríamos lo que significaba. Era el prólogo de mi revolución personal. Publiqué la foto en Instagram y en Facebook.
Luego, dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y me fui a dar una larga caminata por el parque metropolitano. No quería obsesionarme con las notificaciones, no quería que su reacción o falta de ella dictara mi estado de ánimo. Cuando volví, un par de horas después, con el aire fresco de la tarde en mis pulmones, había una docena de me gusta y algunos comentarios. Amigos del trabajo deseándome suerte en mi aventura. Un par de tías lejanas poniendo emojis de corazones, probablemente sin tener idea de nada. Y luego, el comentario que esperaba. Era de mi primo, Camilo. Él era el único en la familia con quien sentía una conexión genuina, un oasis de cordura en un desierto de disfunción. Era 2 años menor que yo, y siempre había tenido un detector de mentiras incorporado, especialmente cuando se trataba de los dramas de Jimena. ¿A dónde vas, campeón? A donde sea, disfruta. Te lo mereces, escribió. Le respondí al instante, pero no en público. En un mensaje privado. A recargar baterías, primo. Lejos de todo el ruido. Todo el ruido, ¿incluye cierta boda de la que me enteré que te dejaron fuera?, preguntó él, directo como siempre, sin rodeos. Especialmente esa boda, confirmé, sintiendo un alivio al poder admitirlo ante alguien. Unos segundos después, mi teléfono sonó. Era Camilo. Lo sabía, dijo, sin siquiera decir hola. Cuando mi mamá me contó ayer que no estabas en la lista, casi me le voy a la yugular a mi tía Luisa. ¿Qué diablos les pasa? Están locos. La historia de siempre, Camilo. Ahorrar costos, respondí, mi voz teñida de un sarcasmo que ya no me molestaba en ocultar. Ahorrar costos Miss, bufó al otro lado de la línea. Vi las fotos del lugar en el Instagram de Jimena. Eso cuesta más que mi coche. Neta, Damián, no sé cómo los has aguantado tanto tiempo. Creo que el tiempo se acabó, dije, y al decirlo en voz alta, se sintió aún más real, más definitivo. Por cierto, tú sí vas, ¿verdad? No quiero que te metas en problemas por mí. Sí, tengo que ir. Mis papás me obligan a apoyar a la familia. Pero te prometo que te mantendré informado de todo el circo. Seré tus ojos y oídos. Te lo agradecería, dije, sonriendo. Y Camilo, disfruta de la barra libre por los dos. Colgamos. La conversación con él fue como un bálsamo, una validación que no sabía que necesitaba. Confirmó que no estaba loco, que mi indignación era justa. Y lo más importante, me dio un aliado, un espía en territorio enemigo. Mientras tanto, ni Jimena ni mi madre habían reaccionado a mi publicación. Ni un me gusta, ni una pregunta inquisitiva. Estaban demasiado ocupadas en su mundo de fantasía para notar la tormenta que se estaba gestando en el mío. Perfecto. Su ceguera era mi mejor arma. El lunes por la mañana, el día de mi partida, me desperté con una sensación que no había experimentado desde que era un niño en la víspera de Navidad, una ausencia total de peso sobre mis hombros. Era una ligereza física, como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de rocas toda mi vida y, finalmente, durante la noche, alguien me la hubiera quitado. Llamé a un Uber al aeropuerto de Guadalajara. Mientras el coche se abría paso por el tráfico matutino de la avenida Lázaro Cárdenas, yo miraba por la ventana. Veía los edificios familiares, la gente apresurada en las paradas de autobús, los puestos de tacos en las esquinas que ya empezaban a soltar su aroma. Todo parecía exactamente igual que cualquier otro lunes. Pero yo era diferente. Era un espectador, no un participante. Estaba en tránsito, dejando atrás una vida que ya no me pertenecía, como una serpiente que muda de piel. En el aeropuerto, caminé con un propósito que no sentía en años. Facturé mi única maleta, pasé por el control de seguridad con una eficiencia robótica y me dirigí directamente a la sala VIP. El acceso venía incluido con mi boleto de primera clase, un lujo que, hasta ese día, siempre había considerado un desperdicio frívolo de dinero. Dentro, el ambiente era sereno, un mundo aparte del bullicio de la terminal. Me serví un café americano y me senté en un sillón de cuero frente a los grandes ventanales que daban a la pista de despegue. Saqué mi teléfono, no por hábito, sino para realizar un último acto ceremonial.
Entré a la configuración, navegué por los menús y presioné el botón de apagar. No en modo avión. No en silencio. Apagado. La pequeña pantalla se volvió negra, y con ella, se fue mi conexión con el mundo que había decidido abandonar por una semana. El zumbido de la vibración final fue como un suspiro de alivio, el punto final de un capítulo muy largo y agotador. Mientras esperaba mi vuelo, observando a los aviones despegar, la euforia inicial dio paso a una extraña sensación. Era una punzada de ansiedad, un vacío en el lugar donde solía estar la preocupación constante por los demás. ¿Y si Jimena me necesitaba de verdad para algo urgente? ¿Y si mi madre se enfermaba y no podían localizarme? El condicionamiento de toda una vida era difícil de ignorar. Era la sensación del miembro fantasma de la responsabilidad. Mi cerebro, mi alma, estaban tan acostumbrados a llevar esa carga que, ahora que ya no estaba, sentían su ausencia como un dolor hueco, una desorientación. Pero entonces, vi un avión enorme, un 747, ascender con una potencia increíble, desafiando la gravedad, y entendí. Ese dolor no era real. Era el eco de mis cadenas invisibles. La verdadera libertad, me di cuenta, no era solo la ausencia de obligaciones, sino también la capacidad de sentarse cómodamente con la propia soledad, sin la necesidad de ser necesitado para sentirse valioso. Cuando llamaron a abordar mi vuelo, caminé por el pasillo hacia el avión sintiéndome más alto, más erguido. Mi asiento era el 1A. Ventanilla. Espacio de sobra para las piernas. Una azafata sonriente, cuyo nombre era Sofía, me ofreció una copa de champaña antes incluso de que terminara de guardar mi equipaje de mano. Sostuve la copa fría, observé las burbujas subir en un torbellino dorado y brindé en silencio. Por mí. Por este primer día del resto de mi nueva vida. El avión despegó, y mientras Guadalajara se hacía cada vez más pequeña debajo de nosotros, una mancha de concreto y recuerdos, sentí que una parte de mí también se desprendía y se quedaba allí abajo. El Damián que vivía para la aprobación de los demás. El Damián que confundía sacrificio con amor. El Damián que creía que si daba lo suficiente, algún día recibiría algo a cambio. Ese Damián se quedó allí abajo, en la ciudad gris. El que viajaba hacia el sol era alguien nuevo. Alguien que no le debía nada a nadie. Alguien libre. Aterrizar en Los Cabos fue como entrar en otra dimensión, una donde los colores eran más vivos y el aire sabía a sal y libertad. La escalada negra me esperaba justo afuera de la terminal, tal como estaba planeado. El conductor, un hombre amable llamado Miguel con una sonrisa genuina, me ofreció una toalla fría con aroma a eucalipto y una botella de agua. Durante el trayecto al resort por la carretera transpeninsular, bajé la ventanilla y dejé que el viento cálido del desierto me golpeara la cara. El paisaje era una mezcla surrealista de cactus gigantes, montañas áridas y el azul más intenso del mar que había visto en mi vida. Era hermoso. Era exactamente lo que necesitaba. El resort superó todas mis expectativas. No era solo lujo, era arte. Una arquitectura que se fundía con el paisaje, fuentes silenciosas y el sonido constante de las olas de fondo. Mientras hacía el check-in, me entregaron un cóctel de bienvenida, una margarita de mango con chile que picaba y refrescaba al mismo tiempo, un perfecto equilibrio de sensaciones. Mi suite era espectacular. La piscina de inmersión en el balcón no era una pequeña tina, era una verdadera alberca privada, y la vista al arco, emergiendo del mar como un monstruo prehistórico, era simplemente irreal. Dejé mi maleta, me puse el traje de baño y salí al balcón. No deshice el equipaje. No organicé mis cosas. Lo primero era el bautismo. Me serví un tequila del minibar, un añejo cristalino que bajó suave, y me metí en la piscina. Por primera vez en lo que pareció una vida, no pensé en nada. Solo sentí el sol de la tarde en mi piel, el agua fresca a mi alrededor y el sabor del agave en mi lengua. Después de un rato, cuando el sol comenzó a bajar, decidí que era hora de mover mis piezas en el tablero. Saqué mi teléfono, lo encendí y me conecté al wifi del hotel. Ignoré la avalancha de notificaciones acumuladas de correos y redes sociales. Fui directo a la galería.
Elegí la foto que acababa de tomar, el vaso de tequila en el borde de la alberca, mis pies relajados en el agua y el mar azul de fondo. La subí a Instagram. Y escribí la leyenda perfecta, pulida y afilada como una navaja. Ser eliminado de una lista a veces te da el mejor asiento en otro lugar. Salud. Publiqué. Y, crucialmente, apagué las notificaciones de la aplicación. No necesitaba ver las reacciones en tiempo real. La bomba había sido lanzada, el temporizador estaba corriendo. Un par de horas más tarde, mientras leía junto a la piscina principal, sintiendo la brisa del anochecer, revisé mis mensajes privados. Tenía uno de Camilo. No mames. ¿Estás en Los Cabos? Ese lugar se ve increíble, escribió, junto a un emoji de una cara explotando. Te dije que necesitaba recargar baterías, respondí, manteniendo un tono casual. Eso no es recargar baterías, eso es conectarse directamente a la planta nuclear. Oye, por cierto, acabo de llegar a la cena de ensayo en el resort de Chapala. Te juro que es un circo. Tu hermana parece una Kardashian de bajo presupuesto y mi tía Luisa está insoportable. Y conocí a Héctor, el prometido. El tipo parece buena onda, ¿sabes? Un poco cuadrado, muy de negocios, pero decente. Un buen tipo siempre descubre la verdad, escribí, saboreando mis propias palabras, mi propia profecía. Hubo una pausa. Luego, llegó el mensaje que lo cambiaría todo. El mensaje que yo, de alguna manera, estaba esperando. Hablando de verdad, no vas a creer esto. Estoy sentado en la mesa con el primo de Héctor, un tipo llamado Rodrigo, que también es su socio en su empresa. Y de la nada, me preguntó cómo le iba a Jimena con su exitoso negocio de modas. Dijo que Jimena le había contado a Héctor que era una empresaria súper exitosa y que estaba a punto de expandirse a nivel nacional. Casi me ahogo con el guacamole. Estoy improvisando, pero el tipo insiste. ¿Qué se supone que le diga? Me quedé mirando el mensaje. El universo me estaba entregando un arma cargada, con mira láser y silenciador, en bandeja de plata. Podía decirle a Camilo que mintiera, que cambiara de tema. Que mantuviera la paz. El viejo Damián lo habría hecho, para evitar un conflicto. Pero el viejo Damián ya no estaba. Se había ahogado en una piscina de lujo en Los Cabos. Mis dedos se movieron sobre la pantalla con una precisión helada y deliberada. Dile la verdad, primo, escribí. Toda la puta verdad. Con puntos y comas. Dile que su negocio exitoso se fue a la quiebra hace 6 meses. Y dile que su hermano, el que no fue invitado a la boda por problemas de presupuesto, tuvo que darle $250,000 de los ahorros de su vida para salvarla de la bancarrota y las demandas. A ver qué tan buen tipo es Héctor cuando se entere de que se va a casar con una fraude. Envié el mensaje. Y supe, con una certeza absoluta y escalofriante, que acababa de encender la mecha. Ahora solo tenía que sentarme, pedir otro tequila y esperar la explosión. Si estás disfrutando de esta historia de justicia y autorrespeto, te agradecería muchísimo que le dieras un me gusta a este video y te suscribieras al canal para no perderte el desenlace. Y me encantaría saber desde dónde me escuchas, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas que quizás necesiten escucharla. Muchas gracias por tu apoyo. El día de la boda llegó. Para mí, no era sábado, el día más importante en la vida de Jimena. Era simplemente día 5 en el paraíso. Me desperté sin la tiranía de una alarma, con el sonido rítmico de las olas rompiendo suavemente en la orilla, una canción de cuna que la naturaleza había compuesto para mí. El sol ya estaba alto, pintando el mar con millones de destellos de diamante. Mi agenda para el día era una obra maestra de la ociosidad, un insulto glorioso a la productividad. Desayuné chilaquiles con huevo pochado y salsa de chile morita en la terraza de mi suite, con vista al mar. Leí otras 100 páginas de mi novela, sumergiéndome en un mundo de ficción mientras el mundo real de mi familia se preparaba para su propia implosión. Y a la 1 de la tarde, la hora exacta en que la ceremonia de Jimena debía comenzar según la invitación dorada que nunca recibí,
yo tenía mi cita en el spa. Entregué mi teléfono en la recepción del spa. Sin interrupciones, por favor, le dije a la recepcionista con una sonrisa. Voy a estar en otro plano existencial. Durante las siguientes 2 horas, el mundo exterior dejó de existir. Me sumergí en un estado de relajación tan profundo que bordeaba la meditación. Me dieron un masaje con piedras volcánicas calientes que parecían derretir años de tensión acumulada en mi espalda y hombros. El calor se filtraba en mis músculos, disolviendo nudos que ni siquiera sabía que tenía. Cada nudo parecía tener un nombre: Jimena, Luisa, deuda, obligación, culpa. Y uno por uno, con cada movimiento experto de la masajista, se desvanecieron en el aire aromatizado con lavanda. Cuando salí del spa, me sentía como un hombre nuevo. Flotando. Etéreo. Caminé lentamente de regreso a mi suite, envuelto en una bata de felpa que se sentía como una nube, con la mente en blanco y una sonrisa perezosa y genuina en los labios. Al entrar a mi habitación, recogí mi teléfono del cargador donde lo había dejado. Lo conecté al wifi del hotel, más por curiosidad que por necesidad. Y entonces, el terremoto golpeó mi mano. Mi teléfono, que había estado en un silencio pacífico durante 2 horas, cobró vida con una violencia demencial. Se convulsionó, vibrando sin parar como si hubiera recibido una descarga eléctrica, mientras una avalancha de notificaciones inundaba la pantalla. Decenas de llamadas perdidas. Mensajes de WhatsApp que se contaban por cientos, de tantos chats que el número ya ni siquiera aparecía. Notificaciones de Instagram, de Facebook, de mensajes de texto. Nombres que reconocí y números desconocidos parpadeaban en una secuencia caótica, como las luces de una ambulancia. Luisa. Tía Carmen. Tío Roberto. Camilo. Luisa. Luisa. Camilo. Un número de la Ciudad de México. Luisa. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo de vacaciones, aletargado por el masaje y la paz, de repente se aceleró con un golpe seco. Pero no era ansiedad. No era miedo. Era la adrenalina pura y eléctrica de un general que ve desde una colina como su plan de batalla, su estrategia perfecta, se desarrolla a la perfección en el valle de abajo. Ignoré la cascada de llamadas perdidas de mi madre. Deslicé el dedo por la pantalla con una calma deliberada, como si estuviera desactivando una bomba, hasta encontrar el chat que buscaba. Camilo. Tenía 27 mensajes no leídos y 5 llamadas perdidas solo de él. Abrí la conversación. El último mensaje, enviado hacía apenas 5 minutos, estaba escrito todo en mayúsculas, cada letra un grito digital. Se canceló todo, güey. No mames, se canceló la boda. Héctor la dejó plantada en el altar. No, peor, ni siquiera llegó al altar. Se fue antes. Frente a todos. Leí el mensaje una vez. 2 veces. Una risa seca, genuina, que no había planeado, brotó desde lo más profundo de mi pecho. No fue una risa de alegría malvada, sino de una vindicación cósmica. La risa de un hombre que acaba de ver cómo el universo, con su extraño y retorcido sentido del humor, le da la razón de la manera más espectacular y pública posible. Caminé hacia el balcón. El sol de la tarde estaba en su punto más alto, el cielo era de un azul impecable, casi hiriente. Abrí el minibar, saqué la botella de tequila añejo y me serví un vaso hasta el borde, sin hielo, sin limón. Sostuve el vaso en alto, brindando al horizonte infinito. Salud, dije en voz alta, solo para el mar, el cielo y para mí. Por la verdad. Tomé un largo sorbo, sintiendo el ardor familiar del alcohol bajar por mi garganta. Mi teléfono seguía vibrando en la mesa de mármol, una bestia enjaulada, un heraldo del caos. La explosión había ocurrido. Y yo tenía un asiento en primera fila, a cientos de kilómetros de distancia, para ver los escombros. Con el vaso de tequila en la mano, me senté en uno de los camastros acolchados de mi balcón. La brisa del mar era suave y cálida. Abrí de nuevo el chat de Camilo y me dispuse a disfrutar del espectáculo, escuchando la serie de notas de voz que me había enviado. Eran la crónica de una catástrofe anunciada.
La voz de mi primo era una mezcla de shock, emoción y una mal disimulada satisfacción, el tono de alguien que acaba de presenciar un evento histórico. Damián, no vas a creer esto, tienes que oírlo, comenzaba el primer audio, grabado claramente a escondidas, con el murmullo nervioso de los invitados de fondo. Le conté todo al primo de Héctor anoche, en la cena de ensayo. El tipo se quedó blanco como el papel. No dijo nada, solo me dio una palmada en el hombro y dijo, gracias por la honestidad, déjamelo a mí. Pensé que no haría nada, pero joder, claro que hizo algo. Hice una pausa en el audio y tomé otro sorbo de tequila. Así que Camilo había cumplido su parte. El mensajero había entregado la bomba de neutrones verbal. Continué con el siguiente audio, la voz de Camilo era ahora un susurro urgente. Ok, son las 12:30. La ceremonia empieza supuestamente en media hora. Acabo de ver a Héctor hablando con su papá y su primo Rodrigo en un rincón del jardín. Se veían, intensos. Héctor tiene la cara desencajada, como si hubiera visto un fantasma. Algo está por pasar, carnal, lo presiento en el aire. La tensión en la voz de Camilo era palpable. Podía imaginar la escena perfectamente, los invitados llegando en sus trajes de lino y vestidos de cóctel, la música suave de un cuarteto de cuerdas, el sol brillando sobre el lago de Chapala. Y en medio de esa fachada de perfección burguesa, el drama gestándose en secreto. El tercer audio era más largo y caótico. La calidad del sonido era peor, como si Camilo estuviera corriendo mientras grababa. No mames, no mames, no mames. Explotó. Explotó todo. Héctor fue directamente a la suite de la novia, donde Jimena se estaba arreglando con mi tía Luisa y las damas de honor. Yo estaba afuera en el pasillo con mi mamá porque se le olvidó el regalo. Se empezaron a oír gritos. Primero la voz de Jimena, aguda, histérica, luego la de Héctor, más fuerte, más clara, llena de un coraje helado. Camilo, el reportero de guerra que no sabía qué era, debió pegar el teléfono a la puerta. Podía escuchar fragmentos de la discusión, como si estuviera allí. Mentirosa. Todo este tiempo ha sido una puta mentira, gritaba la voz distorsionada de Héctor. No es lo que piensas, mi amor. Cálmate. Te lo puedo explicar, sollozaba Jimena, su voz perdiendo toda compostura. ¿Explicar qué? Que tu exitosa carrera es una farsa que tu hermano tuvo que pagar. ¿Un hermano al que ni siquiera tuviste la decencia de invitar a tu boda? ¿Con qué más me has mentido, Jimena? ¿El coche? ¿El departamento? Pero yo te amo, gritaba ella, su último y patético recurso. No, la voz de Héctor sonaba helada, final, como el cierre de una puerta de acero. Tú no amas a nadie. Tú solo usas a la gente. A tu hermano, a tus padres, y a mí. Y a mí no me vas a usar. No puedo casarme con una fraude, con una niña mimada e irresponsable. Se acabó. Luego, el sonido inconfundible de una puerta abriéndose de golpe. Héctor salió de la suite, narraba Camilo en el audio, su voz un susurro excitado y tembloroso. Pasó junto a mí como un fantasma, con la cara como una piedra. No miró a nadie. Mi tía Luisa intentó detenerlo. Héctor, querido, ¿qué pasa? Es de mala suerte ver a la novia. Él solo la miró con un desprecio que te juro que la dejó helada, y siguió caminando. Se fue directo a la entrada, se subió a su BMW y se largó, dejando una estela de llantas quemadas en el pavimento. El último audio era la culminación, la apoteosis del desastre. Carnal, es un desastre total y absoluto. Jimena está encerrada en la suite, se oyen cosas rompiéndose. Mi tía Luisa se desmayó en el pasillo, aunque creo que es puro teatro para no dar la cara. Los papás de Héctor, con una cara de funeral, acaban de anunciar a todos los invitados que, por motivos personales imprevistos, la boda se cancela. La gente está en shock, nadie sabe qué hacer, están devorando los canapés como si no hubiera un mañana. Es el caos. Lo lograste, cabrón. Jaque mate. Lo lograste. Terminé de escuchar el último audio y me quedé en un silencio profundo. No sentía euforia.
No sentía una alegría vengativa. Lo que sentía era una calma extraña, una sensación de orden restaurado en el universo. La verdad, por fea y destructiva que fuera, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Yo no había destruido nada. Simplemente había abierto una ventana y había dejado que la luz del sol entrara en una habitación que llevaba demasiado tiempo a oscuras. La estructura podrida se había derrumbado por su propio peso. Mientras yo disfrutaba de la calma de mi balcón en Los Cabos, el infierno se desataba en Chapala, y Camilo era mi Dante particular, guiándome por los círculos del desastre. Continuó enviándome actualizaciones a través de mensajes de texto, pintando un cuadro vívido y tragicómico del circo familiar. Jimena acaba de salir de la suite. Sigue con el vestido de novia puesto, pero todo manchado de rímel. Está gritando en medio del jardín que todo es tu culpa. Textual, si mi hermano Damián estuviera aquí, esto no habría pasado. Él lo habría arreglado. Él habría hablado con Héctor, leí en un mensaje. Me reí. Por supuesto que era mi culpa. En su mente retorcida y egocéntrica, mi ausencia era la causa del problema, no sus propias mentiras. Mi rol era tan simple para ellos, yo existía para limpiar sus desastres. Al no estar allí para hacerlo, me convertía, por defecto, en el culpable. Era una lógica impecable en su estupidez. Otro mensaje llegó, vibrando sobre la mesa. Tu mamá ya se recuperó de su desmayo. Fue milagroso. Ahora está organizando a los tíos como si fueran un ejército. Parece un general a punto de perder la guerra. Los está mandando a llamarte, a mandarte mensajes. Dice que tienes que venir a asumir tu responsabilidad. Prepárate para la ofensiva. Como si fuera una señal divina, mi teléfono empezó a sonar. Era mi tía Carmen. Rechacé la llamada con un toque suave del pulgar. Inmediatamente, sonó de nuevo. Mi tío Roberto. Rechacé. Luego un número desconocido de la Ciudad de México, probablemente algún pariente lejano reclutado para la causa. Rechacé. Era una sinfonía de desesperación, y yo era el director que se negaba a subir al podio. Camilo siguió narrando, sus textos eran ahora más cortos, más urgentes, como los de un corresponsal de guerra. Ahora los invitados, externos, se están yendo. La mayoría en silencio, con cara de, vámonos de aquí antes de que nos salpique. Pero la familia se queda. Es como una cumbre de crisis en la ONU. Están todos reunidos en uno de los salones, el que tenía la mesa de postres. Y entonces, llegó el mensaje que coronó la tarde. El que guardaría para siempre. No mames. Tienes que oír esto. La abuela Elodia. Tu abuela. La que nunca dice ni pío en las reuniones familiares, la que parece una estatua de cera. Se acaba de levantar en medio de todos. Estaban todos gritándose unos a otros, tu mamá culpando a Héctor, Jimena culpándote a ti, los tíos culpando a la economía. Y ella, con su vocecita que apenas se oye, golpeó la mesa con su bastón. ¡Pum! Esperé, conteniendo la respiración, con los ojos fijos en la pantalla. La abuela Elodia era una figura silenciosa en nuestra familia, una observadora perpetua de nuestros dramas. Su intervención era un evento tan raro como un eclipse solar total. Se hizo un silencio sepulcral, carnal, continuó Camilo. Y la abuela dijo, y te juro que estas fueron sus palabras, las escuché perfectamente, dejen de buscar culpables afuera. La culpa la tienen aquí adentro, mirándose en el espejo. Por malcriar a una hasta convertirla en una inútil, y por exprimir al otro hasta dejarlo seco. Miró directamente a tu mamá cuando dijo eso. Esto que ven, y señaló con su bastón a Jimena que estaba llorando como una Magdalena en un rincón, es la cosecha de lo que ustedes mismos sembraron durante 30 años. Es el karma por haberle dado la espalda al único de esta familia que siempre ha dado todo sin pedir nada a cambio. Le dieron una patada a Damián, y el universo se las está regresando con intereses. Dejé caer la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Una lágrima solitaria, caliente e inesperada, se deslizó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era de gratitud. De validación.
El reconocimiento de la matriarca silenciosa, de la única persona cuya opinión, en el fondo, todavía me importaba. Su palabra era la sentencia final. El veredicto que declaraba mi inocencia y su culpabilidad ante el jurado familiar. Silencio sepulcral, carnal, fue el último mensaje de Camilo por un rato. Nadie sabe qué decir. Mi tía Luisa parece que vio a la Llorona. Acabas de ganar la guerra sin disparar un solo tiro. Apagué la pantalla del teléfono. El sol comenzaba a descender sobre el Pacífico, pintando el cielo de tonos naranjas, rosas y púrpuras. El espectáculo en Chapala había terminado. Y el mío, aquí en mi paraíso privado, apenas comenzaba. La noche cayó sobre los cabos, una manta de terciopelo azul oscuro salpicada de estrellas brillantes. Pero mi teléfono seguía ardiendo, un portal incandescente al infierno que se vivía en Guadalajara. La ofensiva que Camilo había anunciado estaba en pleno apogeo. Como las llamadas directas habían demostrado ser inútiles contra mi pulgar implacable, mi familia recurrió a la siguiente táctica en su manual de manipulación: los mensajes de voz. Eran como pequeñas cápsulas de desesperación y chantaje emocional, llegando una tras otra a mi buzón. Decidí escuchar algunas, por pura curiosidad morbosa, como un científico que estudia el comportamiento de ratas en un laberinto sin salida. Era como ver los restos de un naufragio desde la seguridad inquebrantable de un faro. La primera era de mi madre, Luisa. Su voz ya no era condescendiente ni enojada. Era temblorosa, casi irreconocible, un intento patético y transparente de sonar vulnerable y maternal. Damiancito, hijo, comenzaba, usando un diminutivo que no había empleado desde que yo era un niño con las rodillas raspadas. Soy mamá. Por favor, mi amor, contéstame. Tu hermana está destrozada, no te imaginas cómo está. No para de llorar, no sabemos qué hacer. Estamos solos en esto. Te necesitamos, hijo. La familia te necesita. Olvidemos lo que pasó, ¿sí? Fue un malentendido. Solo vuelve a casa. Arreglaremos esto juntos, como siempre lo hemos hecho. Como siempre. Esa frase era el resumen de mi vida, la lápida de mi individualidad. Borré el mensaje sin dudarlo un segundo. No habría un como siempre. Él siempre se había acabado. Luego, escuché el de Jimena. Era un desastre auditivo de sollozos, hipidos y palabras entrecortadas, una actuación de víctima tan exagerada que resultaba casi cómica. Hermano, lloriqueaba, su voz ahogada por lágrimas de cocodrilo. Perdóname. Perdóname, por favor. Fui una estúpida, una tonta, una egoísta. Tenía que haberte invitado, tenías toda la razón. Pero ahora no sé qué hacer. Héctor se fue, todos me están mirando, mi vida se acabó. Tú eres el único que sabe cómo arreglar las cosas. El único que siempre sabe qué decir. Por favor, Damián, por favor, vuelve. Te juro que te lo compensaré. Haré lo que quieras. Te necesito. Me quedé escuchando el eco de su voz en mi cabeza. Te necesito. Qué fácil era para ella decir esas palabras ahora, cuando el barco se había hundido. No me necesitaba cuando estaba pagando sus deudas con el dinero de mi futuro. No me necesitaba cuando estaba planeando su boda de ensueño. Ciertamente no me necesitaba en la lista de invitados. Solo me necesitaba ahora que su mundo de fantasía se había derrumbado, para que yo viniera con mi pala y mi escoba a limpiar los escombros de su propia creación. La respuesta era no, un no rotundo, silencioso y satisfactorio. Borré su mensaje también. El último que escuché fue el más sorprendente. Era de mi padre. Un hombre de pocas palabras, cuyo silencio siempre había sido una forma de complicidad, una ausencia atronadora. Hijo, dijo, su voz grave y cansada, con un suspiro de fondo. Tu madre, tu hermana, la situación es difícil. Tu abuela, dijo cosas duras. Quizás tenía razón. No sé. Solo, llama cuando puedas. Para saber que estás bien. Fue lo más cercano a una disculpa, a una admisión de culpa, que jamás había recibido de él. Pero era demasiado poco, y llegaba demasiado tarde.
Era la admisión de un cobarde arrinconado, no el arrepentimiento genuino de un padre. También lo borré. Entré a la configuración de mi teléfono y apagué la función de buzón de voz. Se acabó. No más súplicas. No más chantajes. No más dramas ajenos. Había escuchado suficiente. Me levanté y me dirigí a mi cena en la playa. La mesa estaba lista, iluminada por antorchas que parpadeaban con la brisa, a solo unos metros del mar. El sonido de sus voces desesperadas se desvaneció de mi mente, reemplazado por el ritmo eterno y sanador de las olas. La paz era un lujo, y yo acababa de pagar el precio por ella. La cena fue exquisita. Langosta a la parrilla con mantequilla de ajo, un vino blanco albariño helado que sabía a brisa marina y un postre de chocolate volcánico que era pura decadencia. Comí lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el primero y el último. No era solo comida, era un ritual. La celebración de mi primer día como un hombre verdaderamente libre. Cuando volví a mi suite, encontré que la ofensiva había cambiado de táctica. Como el bombardeo directo había fallado, ahora recurrían a la guerra de guerrillas. Los monos voladores, como los llamaba Camilo, habían sido desplegados. Mensajes de tías y tíos que rara vez me hablaban, todos con el mismo guión predecible, probablemente dictado por mi madre. Damián, sobrino, soy tu tía Lucha. Tu mamá está muy angustiada, no seas malito. Sé un buen hijo y llámala. Damián, habla tu tío Pepe. Tu hermana te necesita. La familia es lo primero, no lo olvides. Lo de la boda fue un error muy grande, pero no puedes guardar rencor para siempre. El perdón es divino. Era un asalto coordinado, un último intento desesperado por romper mis defensas usando la culpa y las obligaciones familiares como munición. Pero mis defensas ya no eran de cristal. Eran de acero reforzado. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, una calma que nunca antes había poseído, abrí mi lista de contactos. Empecé a bloquear números. Uno por uno. Mamá, bloquear y reportar como spam. Jimena, bloquear. Tía Lucha, bloquear. Tío Pepe, bloquear. Fui metódico, implacable, como un cirujano estirpando un tumor. Cada número bloqueado era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi nueva paz. Un muro alto, fuerte, inexpugnable. Cuando terminé, sentí una ligereza increíble, como si me hubiera quitado un abrigo mojado en medio de una tormenta. El silencio en mi teléfono ya no era una elección temporal, era un estado permanente, una nueva configuración de fábrica. Decidí hacer una última publicación. Un cierre. Una declaración final para quien quisiera entender. Busqué en mi galería la foto que el mesero amablemente me había tomado durante la cena, yo, sonriendo a la cámara, una sonrisa relajada y genuina, con la langosta en el plato y el mar oscuro y estrellado de fondo. La subí a mi historia de Instagram. Y le añadí un texto simple, pero devastadoramente claro. Buen provecho. Hay dramas que se aprecian mejor desde la distancia. Publiqué. Y supe que ese era el final del acto. No habría más comunicación. No habría negociaciones. No habría un tenemos que hablar. Había trazado mi línea en la arena, una línea que las olas del chantaje emocional no podrían borrar. Me metí en la cama, la más cómoda en la que había dormido en mi vida, y me quedé dormido en segundos, con el sonido de las olas como canción de cuna. Por primera vez en mi vida, dormí el sueño de los justos, de los libres. Pasé los últimos días de mi viaje en un estado de dicha absoluta y egoísta. Hice snorkel en la bahía de Chileno y vi peces de colores que parecían joyas vivientes. Leí mis 3 libros de principio a fin, tumbado en un camastro junto a la piscina. Y pasé horas simplemente flotando en el agua salada del mar, sin hacer nada más que mirar las nubes pasar, sintiendo como el sol borraba las últimas sombras de mi antigua vida. El silencio de mi teléfono era mi compañero constante, un recordatorio bendito de la vida que había dejado atrás. En esos días de calma, tuve tiempo de reflexionar, no con amargura, sino con una claridad analítica. Me di cuenta de algo fundamental. Durante años, había basado mi propio valor en mi utilidad para mi familia.
Mi autoestima estaba directamente y peligrosamente ligada a mi capacidad para resolver sus problemas, para ser su red de seguridad. Creía que ser un buen hijo y un buen hermano significaba sacrificarme sin límites, anular mis propias necesidades hasta que desaparecieran. Pero en esa playa, bajo ese sol implacable, entendí lo equivocado que estaba. Mi valor no reside en cuán útil soy para ellos. Mi valor es intrínseco. Existe independientemente de su aprobación, de sus necesidades, de su drama interminable. El amor verdadero, el amor sano, no exige la anulación de uno mismo. Y lo que mi familia sentía por mí, me di cuenta con una tristeza tranquila, no era amor. Era conveniencia. Era dependencia. El día que volví a Guadalajara, me sentí diferente. La ciudad era la misma, pero mis ojos la veían de otra manera. Ya no era un laberinto de obligaciones y compromisos, sino un lienzo en blanco esperando a ser pintado. Conduje directamente desde el aeropuerto a la oficina inmobiliaria, ignorando el desvío que me habría llevado a casa de mis padres. Y con la pluma más firme que jamás había sostenido, firmé los papeles iniciales para mi departamento. Mi sueño, que había sido puesto en pausa por ellos, ahora estaba de nuevo en marcha, impulsado por mí y solo para mí. Nunca volví a hablar directamente con Jimena o mi madre. Supe por Camilo que Jimena tuvo que vender su coche y mudarse de vuelta con mis padres para pagar parte de los gastos de la boda cancelada. Supe que mi madre pasó meses contando una versión victimista y editada de la historia a quien quisiera escucharla, una historia donde yo era el villano insensible. Pero sus voces, sus narrativas, ya no llegaban a mí. Eran solo ruido de fondo en un mundo que había elegido sintonizar en una frecuencia diferente. La frecuencia de mi propia paz. He pasado mi vida rescatando a mi familia de los incendios que ellos mismos provocaban. Pero esta vez, en medio del incendio más grande de todos, tomé la decisión de rescatar a la única persona que siempre había olvidado en medio del humo, a mí mismo. Y ahora, mientras miro por la ventana de mi nuevo departamento, el que compré solo, veo el atardecer sobre Guadalajara y me hago una pregunta, la misma que les hago a ustedes ahora. ¿Estuve mal al elegir mi propia paz? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, si te ha hecho sentir algo, te agradecería infinitamente que le dieras un me gusta, que la compartieras y que te suscribieras al canal para no perderte ninguna de las historias que están por venir. Sus comentarios son el motor de este espacio. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.